Bueno, amigas y amigos, y en este segmento tengo a un invitado muy especial. Se trata de Carlos Rangel. Él es autor del libro La Venezuela Imposible, Crónicas y Reflexiones sobre Democracia y Libertad. Y obviamente lo estoy invitando porque no solamente me siento en la obligación de preguntarle el título del libro, siempre me llamó muchísimo la atención. Yo lo pude acompañar recientemente en un foro. Pero bueno, debemos decirle antes de sigamos adelante un poquito de Carlos. Carlos Rangel, además de autor, no solamente de este libro, ha sido autor del libro Campaign Journal 2008, A Chronicle of Vision, Hope and Glory. Tuvo que ver con la campaña electoral, o sea que necesariamente te interesan los temas de campañas electorales, que fue precisamente acerca de la exitosa campaña presidencial de Barack Obama en el 2008. Esto fue en Transaction Publishers en 2009. Rangel también se ha destacado como analista estratégico, determinando tendencias y problemas en gran variedad de situaciones y ambientes. Actualmente se desempeña como empresario en el sur de la Florida. Él tiene estudios de administración de empresas en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, que fue algo así como el MIT latinoamericano. Espero que lo siga haciendo, ya no sabemos porque Venezuela está tan colapsada que nos duele decirlo. Pero bueno, en todo caso, Carlos es una persona además con muchos conocimientos de economía, pero además es hijo de Carlos Rangel. Es digno heredero del pensamiento liberal de su padre y continuador de ese pensamiento. Yo quisiera primero hablar un poco con él y luego vamos a ver un pedacito de Carlos Rangel para que ustedes sepan de quién estamos hablando. Vamos a hablar del libro primero. ¿Qué te motivó? Bueno, cuéntame. Muchas gracias, Vilma, por invitarme a este interesante programa. Tus primeros segmentos fueron extraordinariamente interesantes. Yo sé que a ti te interesan esos temas porque has sido un estudioso además del tema de cómo las campañas son importantes, porque en Venezuela, por cierto, nosotros hemos visto la manipulación de la opinión de la gente, la manipulación brutal de los votos, la manipulación de la voluntad popular, y triste saber que eso pueda estar pasando en democracias muy desarrolladas. Tanto de Rusia, por supuesto, como sus discípulos y alumnos estelares, los cubanos. Así es, absolutamente. Por eso da tristeza y a veces la gente creo que tiene una confianza excesiva, Carlos, de que nos van a ayudar la administración actual a resolver el problema porque nos sentimos atrapados por un gobierno criminal que está dispuesto a todo. Y a veces digo, con esta gran colusión, no sé cómo llamarlo, o en todo caso interferencia rusa en la política estadounidense, si realmente tendremos las herramientas, siendo que Rusia además está muy metido en Venezuela igual que Irán. Sí. O sea, dinos un poquito la... Bueno, quiero hablar, por supuesto, todos esos temas dan para hablar como 3 horas. Imagínate. Al menos. Yo sé. Pero quiero hablar un poquito del libro, porque creo que eso le interesa a nuestros amables televidentes. ¿Es Venezuela imposible? ¿De acuerdo al libro? Vamos a eso. Okay. Primero, como dices tú, yo he escrito mucho, de muchas cosas, muchos temas, de temas políticos, económicos, analistas hasta de cine, tengo un blog de cine inclusive. Pero este es un compendio de los ensayos relativos a Venezuela que he estado escribiendo desde hace mucho tiempo. Inclusive los primeros capítulos, los primeros ensayos en el libro son unas cartas que yo le escribí a mi señora el 5 de febrero de 1992, ¿no? En donde ya en ese momento yo decía que cómo era posible que este señor se le diera credibilidad para nada, porque el señor desde un primer momento se ve que es un golpista, un criminal, un ambicioso de poder. ¿Y por qué la sociedad no lo detectó? Bueno, la sociedad no lo detectó en ese momento porque verdaderamente estaba colapsada la democracia. Estaba la democracia colapsada por una serie de taras que venían de atrás. Y por eso es que hablo acerca de la Venezuela imposible. La Venezuela imposible comienza antes que del 1922 y empieza con el énfasis en lo que todos llamamos el capitalismo de Estado o el Estado empresarial. Manteniendo esa idea como modelo de desarrollo político, que por supuesto que ha estado ya hoy en día está totalmente desprestigiada. Se empezó con la idea de la sustitución de las importaciones, estableciendo aranceles grandes que lo que hacían era proteger monopolios y pequeñas empresas que eran sumamente amigas del gobierno. Eso es lo que hacían muchas empresas de las cuales tengo información directa. Manipulaban las tarifas para poder verdaderamente ser rentables con el mínimo de esfuerzo. Eso era una asociación empresa-Estado que era negativa para el desarrollo de la empresa privada del país.
Ese tipo de asociación es lo que generó el cauce, el camino que llevó a donde estaba Venezuela ahorita. Porque nosotros pensábamos cuando tú y yo crecimos, que existía una Venezuela posible. Sí. Veíamos alrededor nuestro, veíamos que el país estaba creciendo. Era autopistas por aquí, edificios por allá, torres, teatros, bueno, orquestas. Éramos considerados una economía emergente. Yo recuerdo, solamente un paréntesis que creo que es importante recordárselo a la gente, las películas James Bond diciendo que le pagaran con libras esterlinas y bolívares venezolanos. ¿Tú te acuerdas? Por supuesto, es que el bolívar se consideraba, llegó un momento a considerarse casi una moneda de reserva. Una moneda de reserva es, bueno, hay que ver lo que es eso. El yuan no se considera moneda de reserva y han estado tratando el yuan chino. Y supuestamente por la manipulación económica del Estado chino no se permite. Eso fue eventualmente lo que también hizo que el bolívar no lo fuera, y afortunadamente para mucha gente, por supuesto, para muchos países. En cualquier caso, pensábamos que había una Venezuela posible, pero estructuralmente era fallido el modelo, y por eso es que esa Venezuela posible que nosotros todos soñábamos resultó ser imposible, y de eso se trata el libro. Sin embargo, a mí me llama la atención, Carlos, somos la Venezuela imposible, pero somos ciudadanos posibles. Por lo menos desde el punto de vista, el venezolano está muy bien formado. Ayer nada más oía una entrevista de radio de un periodista peruano que hablaba del enorme aporte que están haciendo los venezolanos en Perú en este momento, de cómo inclusive en Chile los médicos venezolanos están logrando un papel importante porque somos gente muy preparada en la individualidad. Yo a veces lo comparaba con lo que en un momento fue el drama del fútbol argentino, que eran individualidades que todos lo hacían maravillosamente bien, pero no podían jugar en equipo. ¿Qué nos pasó allí a nosotros? Porque al mismo tiempo tuvimos exceso de Estado, nos faltó sociedad, nos faltó mayor iniciativa, o es que el elemento, vamos a hablar, el elemento ideológico socialista que tu padre constantemente mencionaba como una problemática que estaba inserta en nuestra cultura política, si se quiere, pues no, también nos hizo colapsar, por lo menos, o no en todo caso, no tener la oportunidad de crear el país posible del cual tú hablas. Bueno, yo quiero hablar acerca de una cosa que es muy importante y que tiene que ver con eso. Hay gente que dice que Venezuela ha fracasado. En realidad Venezuela no ha fracasado, porque existe toda esa serie de gente que tú estás hablando y que viene de un sitio muy especial que vamos a hablar ahorita. Pero yo que quiero aclarar aquí que Venezuela no ha fracasado. Lo que ha fracasado es el régimen socialista, chavista del país. Tú me dejas ver un poquito del documental de las proféticas frases de tu padre sobre el tema del socialismo y el daño estructural que estaba causando en América Latina. Vamos a ver parte de esto sobre Carlos Rangel. Es evidente que tiene que haber algo radicalmente errado en el modelo de desarrollo que hemos venido usando. Entre 1960 y 1988, Carlos Rangel Guevara, periodista, escritor e intelectual venezolano, lleva adelante una cruzada personal en defensa de la libertad y los valores democráticos. Fidel Castro y el Che Guevara son las vedettes del momento. En la China comunista está en marcha una revolución cultural. Su lucha trata de abrirse paso en medio de la expansión soviética en Asia y África. La Guerra Fría calienta al mundo. Hay guerras revolucionarias en Nicaragua y El Salvador. En el viejo continente, el eurocomunismo está de moda. Latinoamérica está enferma de dictaduras militares. Y en Venezuela, la socialdemocracia, el socialcristianismo, los movimientos de izquierda y un Estado cada vez más rico y poderoso se confunden en un peligroso cóctel que presagia tiempos difíciles. Muchas de sus ideas van a contracorriente, pero cuando muy pocos lo hacen, se atreve a disentir. El marxismo promete la salvación
igual que Cristo, igual que el cristianismo. Solo que, como el mismo Marx dijo, las cosas se dan por primera vez con grandiosidad, con altura, y la segunda vez como caricatura. La segunda vez como caricatura. Así Hemos es. sido una caricatura trágica, y especialmente Venezuela, ¿o no? Con esto del socialismo. Bueno, ha sido una tragedia. Ha sido una A mí no tragedia. me gustaría caracterizarlo. No, como- yo como sé, una lo que pasa es caricatura. cuando tu padre dice caricatura, realmente es creer en esta idea. Es que eso es un famoso ¿sabes? dicho de Marx, Sí, acerca de claro, la historia que se repite claro. como caricatura. Por cierto, quiero agradecer a que hayas presentado ese documental. Ese documental fue producido por Bolívar Films a través de Carlos Oteiza y dirigido por Andrés Crema, con una iniciativa de Sedice abajo, Sí. en Venezuela, que me pareció que ellos se contactaron conmigo, yo les di mucho material. Eso fue un gran documental, un gran homenaje a mi padre. de hecho lo trajimos acá a Miami, se presentó. Así es. Y yo recuerdo que en ese momento entré en contacto contigo. Me parece que eres un continuador de verdad de la obra de tu padre. Tu padre estaba rompiendo un paradigma. Como tú dices, está bien, lo dijo Marx, pero él nos los hizo entender mejor a nosotros. Y todavía parece que hay gente que no lo entiende en América Latina. Sí. No, el problema con América Latina es por supuesto un problema que viene desde la colonia, Sí. pero cuando surge el socialismo como una idea, un ideal utópico, y mucha gente en Latinoamérica se considera del lado corto del cabito, por decirlo así, ve en eso, en la idea de que podemos ser iguales. Que fíjate que hay un dicho en Venezuela, más abajo pisó Bolívar, acerca de la igualdad y todo lo demás, que no hay por qué estar en la condición en la que uno está. Eso caló fácilmente, y a través de la ideología socialista marxista-leninista penetró a partir de los años 30, incluyendo con los adecos en el 48 y todos los demás, que después, posteriormente, se fueron hacia la socialdemocracia, aunque Betancourt, desde su documento de Sí. Cartagena, había dicho que esos comunistas como que traían algo malo entre manos. pero en cualquier caso... Él tuvo su pecado original, pero él realmente se convirtió en él- verdadero creador del movimiento, del proyecto democrático modernizador de Sí, Venezuela. él junto con Raúl Sí. Ayala Torre, verdaderamente que transformaron la socialdemocracia en un posible ¿cómo se llama? Modelo viable, Así es. que posteriormente, claro, ellos enfatizaban mucho la posibilidad del capitalismo de Estado, que eventualmente eso hay que descartarlo, pero fue un gran paso en términos del desarrollo democrático de Latinoamérica. Como decía, como digo en mi libro, en uno de los capítulos, a partir de principios de los años 60, cuando Rómulo Betancourt, tanto Rómulo Betancourt como Fidel Castro llegan al poder, habían apenas 3 democracias funcionales en Latinoamérica. Y a finales de los años 90, utilizando la doctrina de Betancourt, utilizando el énfasis democrático, solamente quedaba una que no era Fidel Castro, ¿no? Y a partir de que llega Chávez, entonces se revierte Te iba esa a tendencia. preguntar, es una izquierda terca, porque después de la caída del muro de Berlín volvió, aunque hay ahorita una tesis, la presentó aquí un invitado, de que esto ya no es ideología, que esto ya no es política, que esto es criminalidad pura y dura. Yo no estoy tan segura de eso, yo creo que la ideología sigue jugando un papel nefasto, porque es una ideología que está reñida con los principios de la democracia y la libertad, como tú lo planteas en tu libro. Bueno, utilizan la ideología para sus ambiciones personales. Claro. No, o sea, tú no puedes decir que Chávez, multimillonario a nivel de Forbes, es un comunista empedernido. Todo lo contrario. Bueno, pero tampoco lo era la nomenclatura soviética, que terminaron apoderándose después de Todo es una cuerda de estado... gangs. Sí. O sea, si tú ves lo que es Rusia hoy en día, sí, es prácticamente lo mismo que es Venezuela. Una serie de pandillas que se han dividido el país en sus propias parcelas de poder y económico, igual que en Venezuela, pero claro, Venezuela ya más a nivel un poquito más subdesarrolladito. Pero la mayor diferencia de Venezuela con Rusia es que Rusia tiene armas nucleares. Sí.
Pero de resto pareciera que son que funcionan igual. Exacto, es un Estado mafioso ya. Un Estado mafioso los dos. Como lo dijo Moisés Naín, por cierto, el autor de la frase también de Venezuela como ilusión de armonía. O sea que hay una coincidencia de pensamiento en esto que estás diciendo. ¿Tú crees que es posible Venezuela, después de esta catástrofe que nos ha ocurrido, crees que hemos aprendido? Porque veo que en otras partes de América Latina como que están buscando, no sé si replicar, pero por lo menos la ruta socialista la están buscando. Uno pensaría que después de la experiencia de Venezuela, esta ruta estaría bastante desprestigiada. Pero como bien dice, estamos en peligro. Hay gente que sigue empeñada en esta ruta. México es el lugar ahorita más peligroso en ese sentido. Colombia parece ser que a lo mejor no, pero quién sabe, porque con tanto nivel de campaña informativa como acabas de hablar en tu segmento, puede suceder casi cualquier cosa hoy en día. Así es. Y no solamente la campaña informativa, sino fraude. Así es. Tengo un capítulo en el libro donde hablo acerca de eso, justamente, acerca de que cuando las mayorías pierden, ¿no? Porque eso sucede. Bueno, aquí pasó, aquí pasó. Así es. ¿No? Bueno, yo les recomiendo, amigas, este libro, La Venezuela Imposible, se consigue en Amazon, ¿correcto? Se consigue en Amazon, se consigue en versión impresa, se consigue en versión Kindle, se consigue en muchas librerías. Quería antes de terminar decir, esta belleza la hizo tu hermana, ¿correcto? La portada del libro, para que sepan, la hizo su hermana y es, digamos, una obra de arte que es Venezuela, perdón, lo puse al revés, disculpen. La Venezuela posible está reflejada también en esta bandera. Gracias de verdad, Carlos, por estar con nosotros. Y no solamente te auguro mucho éxito, creo que aquí tienes una parte de la misión de tu padre, se está realizando también en ti. De verdad te agradecemos mucho. Muchas gracias por esa palabra. Gracias de verdad. Bueno, amigas y amigos, y con este programa de hoy de calidad para ustedes, para esta comunidad y por supuesto para los venezolanos del mundo, quedo ustedes para una próxima edición de Factor Global, en Factores de Poder. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos.